No sé si a ti te ha pasado, pero yo cuando fui a comprar mi primer juego de mesa moderno me quedé loco ante la cantidad de variedad de títulos que había. Y es que es algo que veo mucho cuando voy a las tiendas habituales. La típica pareja que ha estado en casa de unos amigos, ha probado Mysterium, han quedado encantados y ahora quieren comprarse su primer juego para poder montar sus propias sesiones. Y es que algo tan aparentemente sencillo se puede convertir en una auténtica odisea con la cantidad de títulos que hay en el mercado. De hecho, una mala decisión de un juego de mesa puede significar la diferencia entre ganar adeptos para el hobby o directamente crear detractores, gente que no va a volver a jugar a ningún juego. Por eso en este vídeo te voy a hablar de los diferentes tipos de juegos de mesa que suelen ser más comunes para que puedas llevar a cabo una decisión correcta y en base a algo, por lo menos. Arrancamos. El primer corte lo vamos a hacer con los aspectos más básicos, y es que los juegos de mesa pueden ser solitarios, competitivos, colaborativos y semi-colaborativos o semi-competitivos. Los juegos de mesa solitario, aunque no te lo creas, son juegos que están diseñados para un único jugador. Seguro que piensas que esto no tiene mucho sentido, pero te asombraría ver la cantidad de títulos que salen para este modo solitario. De hecho, prácticamente todos los títulos que acaban viendo la luz tienen un modo solitario, que normalmente se llama automa o bot. Y prácticamente ya nadie concibe que salga un título nuevo de un juego de mesa moderno sin tener ese modo solitario. Los juegos competitivos obviamente no entrañan ningún misterio, son partidas donde jugaremos o bien todos contra todos o a veces en grupo para conseguir el objetivo del juego antes que ninguno, quedar el primero, hacer puntos, conseguir un objetivo, en fin, lo que nos plantea el juego. Los juegos colaborativos son todo lo contrario a los juegos competitivos, es decir, aquí tendremos que colaborar todos y la partida se gana o se pierde en grupo, no hay más. En este tipo de juegos, los jugones solemos decir que suele aparecer el llamado efecto líder, que es que uno de los jugadores, normalmente es el que más experiencia tiene con el juego, acaba tomando las riendas del mismo y lo que hace es que dirige la partida impidiendo que el resto de jugadores tomen decisiones propias e incluso que puedan participar de forma activa en el propio juego. Mi recomendación y mi consejo es que no caigas en eso. Ten en cuenta que estamos aquí para pasarlo bien, para divertirnos, por encima de ganar o perder, y sobre todo que cuando acabe la partida pues te queden ganas de jugar una siguiente partida. Los juegos semicolaborativos o semicompetitivos implica que cada uno de los jugadores tendrá su propio objetivo y su forma de ganar, diferente al del resto de jugadores, pero se verá obligado a colaborar con el resto para un objetivo común que te plantee el propio juego o alguna directriz en concreto. Dependiendo del juego, la balanza se va a inclinar hacia, por ejemplo, que todos los jugadores tengan que colaborar para objetivos comunes y centrales del propio juego, pero cada uno tenga su propio objetivo secreto, como es el caso de Death of Winter, o bien que toda la partida sea competitiva, pero que haya un elemento que se dispare a lo largo de la partida y a lo largo del juego y que nos obligue a tener que colaborar para no caer todos irrevocablemente en el fracaso, como es el caso de Kingdom Defender. Visto esto, conviene decir que los juegos se dividen en dos grandes grupos, los de gestión de recursos y los juegos narrativos. Los juegos narrativos lo que tratan de hacer es contarnos una historia, sobre todo de una manera muy inmersiva y que también sea muy divertida, obviamente. Los juegos de gestión de recursos se sustentan sobre todo en las mecánicas y en los propios objetivos del juego. Aunque ya te digo que esta regla es bastante flexible. Los juegos tienden a día de hoy a buscar una buena temática e implementar unas buenas mecánicas, sobre todo para hacer que la experiencia de juego sea mucho más brillante y enriquecedora que separando ambos tipos. Aclarado todo esto, voy a ser un poquito más específico y voy a entrar en la clase de juegos en base a sus temáticas y a sus mecánicas, y que va a ser lo más común que te encuentres en las tiendas y va a ser lo que prácticamente se suele ir repitiendo, aunque como ya digo, se va a ir todo solapando. Los Eurogames. Los euros son un tipo de juego donde prima más la mecánica que la temática. Suelen ser juegos donde tendremos que gestionar una serie de recursos, donde no existe la eliminación de jugadores.
Suelen ser juegos con una duración contenida, limitada por puntuación o por número de rondas, y donde prima más la simbología que el texto, normalmente para facilitar la traducción y edición en diferentes idiomas. Aquí podríamos hablar de los clásicos como Catán, como Caylus, como Carcassonne, Agrícola, pero yo te voy a recomendar Viticulture. Viticulture es un euromedio donde encarnaremos a viticultores emprendedores y competiremos por tener la mejor bodega y el mejor vino de todos. Iremos colocando a nuestros temporeros según la estación, mejoraremos nuestras instalaciones, plantaremos y recolectaremos uva, produciremos nuestro vino y cumpliremos con los pedidos exigidos para ir ganando puntos hasta la victoria. Wargames. Sencillo. Son juegos de enfrentamientos donde se suelen recrear hazañas bélicas, ya sean históricas o ficticias. A ver, hablar de este tipo de juegos suele traer polémica, porque los más puristas te van a decir que no todos los juegos de enfrentamiento son wargames, y es cierto. Van a matizar mucho este concepto, pero bueno, en principio nosotros no nos vamos a meter en ese jardín sobre si este título corresponde o no corresponde a este amplio catálogo que es los wargames. Un buen ejemplo es Guerra del Anillo, un juego para 2 jugadores, no hagáis caso a eso de que funciona 4 porque es un invento, donde recrearemos la guerra que asoló la Tierra Media durante los hechos narrados en El Señor de los Anillos. Un jugador encarnará a los pueblos libres y a la Compañía del Anillo, mientras que el otro jugador se pondrá al mando de las hordas de Sauron. Además del enfrentamiento típico entre unidades, la forma de ganar de cada facción será diferente. El bando de la luz tendrá que llevar a Frodo hasta el Monte del Destino para destruir el anillo, mientras que la oscuridad deberá conquistar los grandes baluartes de los pueblos libres, capturar a Frodo y recuperar el anillo, o bien que éste acabe corrompiendo al portador. Juegos abstractos. El ajedrez o el Go son grandes ejemplos de juegos abstractos. Son juegos que no responden a ninguna ambientación y tampoco a ninguna temática. Se suelen jugar con fichas que no representan ni objetos ni personajes y suelen tener un componente muy marcado tanto de táctica como de estrategia. Aparte de los citados, un buen ejemplo de juego abstracto es Azul. Azul es un juego muy sencillito donde iremos robando fichas de diferentes diseños para ir completando por medio de un patrón concreto un mosaico. No tiene mayor misterio. Juegos asimétricos. Los juegos asimétricos se caracterizan por presentar diferentes reglas u objetivos para uno o varios jugadores. Lo que nos ofrecen es poder jugar de manera diferente entre contrincantes, obligándote no solamente a que cada uno tenga que elaborar su propia estrategia, sino que también tengas que conocer la del rival para poder vencerle. Un juego asimétrico puede requerir que un solo jugador haga las veces de antagonista de un solo grupo más o menos heterogéneo. Pero también, obviamente, un juego asimétrico es aquel donde cada uno de los jugadores tiene mecánicas distintas y formas de llegar a un objetivo común o a objetivos diferentes, valga la redundancia, de maneras diferentes. Un ejemplo de juego asimétrico es Root. Se trata de un juego de enfrentamientos donde cada jugador tomará el control de una facción de animales que busca su supremacía en el bosque. Root es un juego complejo y requiere de cierta experiencia en juegos de mesa, ya que aquí cada jugador tendrá que adaptarse a una mecánica concreta, que va desde la programación de acciones, la gestión de recursos, la exploración, el comercio, ideal para jugar con un grupo fijo, que cada jugador se pida una facción y la conozca y la exprima al máximo. Los juegos 4X. Aquí nos vamos a meter en algo más complejo, pero no por ello difícil. Los llamados juegos 4X tienen como objetivo la creación y desarrollo de una civilización o imperio. El nombre de 4X viene por 4 rasgos característicos: explotación del mapa, expansión de territorios, explotación de recursos y exterminio del enemigo. Aunque los más puristas dirán que un verdadero 4X no puede prescindir de ninguna de sus X, lo cierto es que cada vez es más difícil encontrar juegos que cumplan esta regla, quedándose normalmente en solo 3X, siendo la explotación o el exterminio los principales damnificados. Un ejemplo de este tipo de juegos es Twilight Imperium. Twilight Imperium es un monstruo de juego para 6
y hasta 8 jugadores con la expansión, que nos tendrá un buen puñado de horas, hasta 8 frente al tablero. Aquí tomaremos una civilización en pleno conflicto galáctico y deberemos expandirnos por todos los sistemas posibles, explotando los recursos de los planetas para ampliar nuestra flota. Tendremos una fase política donde votaremos diferentes leyes que cambiarán las reglas de la partida. Podremos comerciar, negociar y hasta chantajear al resto de jugadores y, por supuesto, podremos conquistarlos y destruirlos. Los Living Card Games o LCGs. Básicamente se trata de juegos de cartas coleccionables. La norma general suele ser una caja base, que es la que nos plantea la temática y las mecánicas del juego, a la que le irán acompañando una serie de expansiones de manera periódica en forma de mazos que se podrán o no combinar con la caja base y que nos servirán para ampliar lo que es el propio juego base. Este tipo de juegos suelen presentar un problema y es el desembolso recurrente de dinero para ir completando la colección. Pero si te llama la atención alguna temática y económicamente no te supone un gran esfuerzo, son muy recomendables. El ejemplo que te traigo es Marvel Champions, un juego que podremos disfrutar en solitario o hasta 4 jugadores, donde encarnaremos a los supers más poderosos del universo Marvel. Dispondremos de mazos de cartas específicos para cada personaje y cada villano e iremos jugándolas por turnos para atacar, defendernos y frustrar los planes de nuestro enemigo. Actualmente, además de la caja base, ya hay bastantes expansiones, tanto de héroes como de villanos. Los juegos tipo Escape Room. Los Escape Room están de moda y eso obviamente tenía que verse reflejado en el tablero. Se trata de una simulación en tablero de esta mecánica que nos ofrece un desafío narrativo, el cual deberemos ir resolviendo o avanzando por medio de la resolución de puzzles. Este tipo de juegos tienen dos ventajas. Suelen ser baratos y se pueden jugar tanto en solitario como en grupo, lo cual puede abaratarlos aún más. La parte negativa es su nula rejugabilidad y que en algunos casos tienes que romper o estropear componentes, lo que hace que no puedas venderlo de segunda mano. Por eso yo te recomiendo, y de paso me sirve de ejemplo, los juegos de la línea Escape Tales. En la actualidad, Escape Tales tiene 2 títulos publicados en nuestro país: El Despertar y Sin Memoria. Sin desvelar mucho y no caer en posibles spoilers, ambos juegos combinan un sistema de exploración de escenarios, gestión de fichas y resolución de puzzles muy interesante, además de un componente narrativo muy alto e inmersivo. Lo mejor de estos juegos es que no rompes componentes y que ofrecen finales alternativos, por si te picas y los quieres volver a jugar. Juegos de deducción. Supongo que cuando todos hablamos de juegos de deducción nos viene a la cabeza el Cluedo. Y efectivamente tienes razón, el Cluedo es un juego de investigación, pero créeme cuando te digo que han evolucionado mucho los juegos de mesa desde entonces. El principio, eso sí, es el mismo. Hay un misterio y debemos resolverlo mediante la investigación de pistas y la resolución de las mismas. A partir de ahí, el abanico es tan amplio que cabe casi cualquier cosa, desde los que se juegan con una simple baraja de cartas hasta aquellos que disponen de aplicaciones para representar bancos de datos policiales o escenas del crimen virtuales. Un juego de deducción e investigación que me gusta mucho es Detective. En él encarnaremos a detectives de una agencia de investigación que deberán resolver 3 casos, los cuales están interrelacionados, por lo que la información averiguada en casos anteriores puede sernos útil en los siguientes. Tendremos un tiempo concreto para hacer que nuestra investigación sea lo más eficiente posible y no tener que echar horas extra que nos generen estrés. Dispondremos de un mazo de cartas que, al estilo de Elige tu propia aventura, nos irán revelando información del caso. Además, dispondremos de una aplicación que será nuestra base de datos para consultar, además de tener que tirar de la Wikipedia en algún caso para encontrar datos reales y detalles sobre armas o eventos históricos relacionados con los casos. Juegos de sistema Legacy. Los juegos Legacy tienen un alto componente de narratividad, la cual se va desarrollando en sucesivas partidas, las cuales forman a su vez una campaña única. En estos juegos suele haber dentro de la caja elementos sorpresa que no vamos a poder acceder a ellos hasta que el propio juego nos lo indique. Pueden ser desde pequeñas cajas con componentes completamente distintos hasta pegatinas que tengamos que implementar en el propio reglamento y que modifiquen para siempre las reglas del juego, o pequeños elementos que tengamos que aplicar dentro del propio tablero del juego y que también lo puedan llegar a modificar. Tal y como sucede con los juegos de Escape Room,
este tipo de juegos tienen una escasa o prácticamente nula rejugabilidad. Lo que pasa es que sí que se compensa con un gran número de partidas que vienen a conformar lo que es toda la campaña del juego Legacy. Para mí el mejor exponente de juego Legacy es Pandemic Legacy temporada 1. Y es que en tiempos de pandemia no puede haber nada más sugerente que convertirte en un experto en pandemias y luchar contra los virus que se van propagando a lo largo y ancho del mundo. Deberemos coordinarnos muy bien para viajar y tratar de desarrollar e investigar los tratamientos para paliar las enfermedades, intentar sofocar los grandes brotes de contagios y luchar por evitar la propagación masiva de los diferentes virus que amenazan nuestra sociedad. Sugerente, ¿verdad? Como ves, hay muchísimos juegos y lo mejor de todo es que muchos de ellos están empezando a hibridar. Es decir, que no va a ser extraño encontrarte juegos que sean Legacy pero de corte Eurogame. Del mismo modo que te puedes encontrar con Wargames que a su vez implementen una campaña con una gran narratividad. Mi consejo es que intentes probar todo tipo de juegos sin prejuicios, que elijas en base a tus gustos y también pensando en el grupo de amigos con el que vas a jugarlos. Esa es la clave para que los juegos de mesa cumplan su función. Una, divertir y otra, dejarte con ganas de más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!